Bueno, y ahora estamos comunicados con Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina. Es un placer poder hablar con Arturo. Agradezco a Airbus, Arturo y a todas las personas que intervinieron por esta posibilidad. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenas tardes. Todo bien por aquí, espero que tú también. Bien, bueno, arrancamos un poquito. Me gusta conocer un poquito a la persona antes de meternos en el mundo Airbus. ¿Podés contar de dónde sos y cuántos años tenés, Arturo? Sí, claro, entonces no tengo problema para decirte, mira, soy español, soy de Madrid, llevamos aquí viviendo con mi familia ahora ya 13 años cumplidos en Miami y empecé a trabajar con Airbus hace más de 22 años, 22 años, sí, 23 ya, Bien. entonces muy bien. ¿Te gustan los aviones? Mira, los aviones, yo creo que cuando fui pequeño tuve un enamoramiento desde el primer día que volé en un avión que tenía apenas uso de razón y, y es como una droga porque yo hice ingeniero aeronáutico y siempre quería estar cerca de los aviones, ¿no? Entonces, además cuando era pequeño, pues cada vez que tenía oportunidad de montar avión era como esa adrenalina del entusiasmo de montar un avión y todo eso. Entonces, eh, es un poco duro para la familia porque hablamos muchísimo de aviones en la familia, pero bueno. Bien, ahí vamos. ¿Y te acordás cuál fue el primer contacto que tuviste, esto que contabas recién? ¿O hubo otra de más pequeño donde tuviste contacto y te quedaste loco por los aviones, digamos? Yo creo que mi primer contacto, yo debía tener como 9 años más o menos, Sí, y fue en un vuelo de Madrid a las Islas Canarias con mis padres. Y yo creo que en una 300 me parece. Y yo creo que desde entonces siempre ha sido un sueño lo de estar volando, ¿no? avión histórico si los hay para Airbus, ¿verdad? Ese Sí, que mencionaba. curiosamente, sí. Bien. ¿Y cómo llegaste al mundo Airbus? ¿Cómo llegaste a trabajar en Airbus? ¿Cómo comenzaste? Pues mira, yo empecé, yo como te había comentado, soy ingeniero náutico, estudié en España, empecé a trabajar en los aeropuertos españoles, que es AENA, que es digamos, el ente público que en aquella época gestionaba todos los aeropuertos españoles. Y tuve la oportunidad de saltar a Airbus, empecé en marketing y estuve en marketing, he estado en finanzas, he estado en ventas y bueno, pues esa es más o menos mi carrera, siempre cerca de los clientes, ¿no? Bien, ¿en alguna sede en particular o estuviste recorriendo? Bueno, en realidad empecé en el headquarter en Toulouse Sí. y ya te digo, desde el headquarter después pasé aquí a Miami hace 13 años. Bien, perfecto. Eh, Calculo que ya metiéndonos en esto de Airbus, digamos, me imagino cuál debe ser la pregunta que más te hacen en la actualidad, ¿sí? Que no sé si estará relacionada con los filtros, ¿no? O si cómo es volar, si es seguro volar hoy por hoy en los aviones Airbus o en cualquier avión. Pero bueno, ¿vos podés decirnos cuál es la pregunta que más te hacen o que más te requieren desde el inicio de la pandemia o cuarentena, si se quiere llamar? Mira, yo creo que la pregunta sobre si volar es seguro o no es seguramente de las más recurrentes, ¿no? Bueno, mi respuesta es, yo he estado volando durante esta pandemia, tengo un vuelo internacional a Brasil en 10 días, estoy volando. Y la razón es, el transporte aéreo seguramente sea el medio de transporte más seguro en el universo post-COVID. Y las razones son las siguientes. No es un tema exclusivo de Airbus, es un tema de la industria y el tema de la seguridad está digamos, en el centro de cualquier proyecto de desarrollo en la industria de la aviación, tanto para los OEMs, es decir, los fabricantes como nosotros, como las aerolíneas, como con cualquier entidad que esté relacionada con la aviación. Eh, y una parte de ello es tener aire puro dentro de una cabina.
Y el aire puro dentro de una cabina, nosotros, por ejemplo, tenemos filtros EPA, que son filtros de grado sanitario, los mismos que hay en un hospital, en una sala quirúrgica, que proporcionan una filtración del 99.9% sobre este tipo de virus, microbios, etc. Entonces, obviamente, desde 1994, todos nuestros aviones están equipados con estos filtros, porque a pesar de que en aquella época seguramente no había ningún problema como el que estamos viviendo hoy, bueno, seguro no había ningún problema de esta magnitud, pero siempre ha sido un tema tener el aire puro y limpio. Y no es solamente el tema de los filtros, o sea, cuando un avión está volando a 10.000 metros de altura, tú sabes que el aire que le rodea es extremadamente puro, es frío, tiene baja presión, y ese aire, el aire que entra a la cabina, es una mezcla de 50% de ese aire extraído del exterior, o traído del exterior, Sí. con aire recirculado por estos filtros, donde el aire que viene del exterior digamos que se pone en condiciones de presión y temperatura, pero también se le quita el ozono a través de controvertidos catalíticos, etcétera, y se le pone, llega un mezclador con ese aire recirculado al 50% y llega a la cabina. Y ese aire que llega a la cabina, si te das cuenta, cuando tú te montas un avión, una de las cosas que te das cuenta es ese ruido aerodinámico que hay y esos chorros de aire. El aire que sale en la cabina es un aire que va desde arriba hacia abajo. Sí. Está diseñado a través de diseño de mecánica de fluidos computacional para que el aire salga por las aberturas de la parte superior y se extraiga por la parte inferior, de forma que es un lavado de arriba hacia abajo sobre los pasajeros y limite lo más posible toda transferencia longitudinal de aire en la cabina, ¿no? Además de eso, esta velocidad de aire que tú notas en la cabina, lo que implica es que el aire se renueva cada 2-3 minutos. En un hospital, en una sala quirúrgica, esa renovación es por lo menos de 10 minutos. O sea, hay muchísimo más filtrado, muchísimo más, digamos, renovación de aire en un avión que en cualquier otro sitio. Obviamente, no es solo este tema del filtrado, de la renovación del aire, sino que la aviación, a través de ICAO, IATA, las aerolíneas, los fabricantes, se diseñó ICAO lo que se llama un Take-Off Guidelines, unas guías para la vuelta al aire, donde se define todo el proceso, desde la entrada del pasajero en la terminal de salida hasta la recogida de equipajes y salida. Entonces, es todo el proceso lo que tenemos que proteger con diferentes, digamos, diferentes tipos de medidas que se ponen unas encima de otras para aumentar la seguridad, ¿no? Bien, perfecto. O sea, de parte, algo que te quería comentar, que me llamó mucho la atención desde que empecé a escuchar esto de los filtros EPA o GEPA, es cómo algo, y discúlpame la ignorancia en definitiva, pero cómo algo puedo suponer menor dentro del avión, ¿no? Porque uno imagina un filtro y se va a una cafetera, a un filtro de café, de una máquina de café. Pero, digamos, siempre uno que piensa en motores, en aviones piensa en motores, en diferentes componentes. Ahora, nunca nos imaginamos que los filtros iban a tener la importancia que tiene en este contexto, ¿verdad? Sí, completamente. Fíjate, por ejemplo, el otro día estaba en Atlanta, y a la salida del aeropuerto de Atlanta, que sabes es el hub de una de las mayores aerolíneas del mundo, que es Delta Airlines, había promoción de Delta diciendo que han entrado en un partnership con una compañía que se llama Lysol, que lo que hace es desinfectantes, etc. Es interesante cómo en cuestión de meses algunas de las prioridades han cambiado en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo todo el tema de los filtros, la renovación del aire es súper importante, pero no es solo eso. O sea, yo creo que es todo el proceso, es el que lleva mascarilla, es el que los tripulantes también tengan una serie de precauciones en cuanto a las comidas, etcétera. O sea, es todo eso lo que nos va a ayudar a protegernos y a que este tema
se pase lo antes posible, ¿no? Bien, metiéndonos un poquito de vuelta en mundo Airbus, te puedo hacer una pregunta del mundo en general. Qué mundo imagina Airbus? De acá 20, 30 años o un poquito menos, o si no para la zona, para tu zona, América Latina. ¿Cómo ve eso Airbus? Mira, yo creo que si miramos a largo plazo, 20, 30 años, lo que hemos visto es que el mercado de la aviación se duplica cada 15, 20 años. Eh, Pensamos que esto va a seguir así. Efectivamente, esta crisis va a ser una crisis que imponga o sea, va a ser una recuperación más lenta que en crisis precedentes, pero lo que hemos observado es que la tendencia general sigue la alza. Es decir, cuando hubo la crisis del 11 de septiembre, cuando hubo la crisis financiera del 2008, el SARS, la crisis del petróleo, siempre la línea de tendencia de la aviación era conseguir ese duplicado de pasajeros cada 15, 20 años. Yo creo que esos fundamentales no se van, pero definitivamente esta crisis, nosotros estamos preveyendo que no vamos a volver a niveles de tráfico del 2019 antes del 2023. Pero una de las cosas que vemos a largo plazo también es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es algo que va a ser fundamental en los próximos 20 años y nosotros, y creo que toda la industria, es un tema que, por ejemplo, One World, los participantes en las aerolíneas de One World dijeron que efectivamente ellos quieren ser carbon neutral de aquí al 2050, etc. Entonces yo creo que ese tema va a ser súper importante para el tema de la aviación. No solo para la aviación, yo creo para el mundo, porque tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sitio mejor del que llegamos, ¿no? Absolutamente. ¿Eso fue algo que vieron con esto de la pandemia o ya lo venían viendo desde antes? No, mira, el tema del medio ambiente, el tema de cada vez ser más eficientes, tener una menor huella, no es un tema de la pandemia, es un tema de largo plazo, pero Sí. creo que la pandemia puede ayudar también a tener un foco en un momento dado sobre esto y sobre tecnologías que aceleren este proceso, ¿no? Bien. Mira, Sí, te voy a dar un ejemplo. por favor, sí. ¿Quién te iba a decir el tema de los coches eléctricos hace 10 años? Cuando hoy en día ya los coches eléctricos no es una novedad, sí que empiezan a tener cuota de mercado. Tesla es una compañía, creo que es hoy en día la compañía capitalizada en bolsa mayor del mundo, más que sus competidores. Entonces, yo creo que ese va a ser un tema importante. Y para nosotros, pues el tema de aviones de huella cero, de cero emisiones, efectivamente será un tema en los próximos 20 años, sin duda. ¿Vamos hacia un mundo con aviones eléctricos, por ejemplo, o es una locura imaginarlo? Bueno, hay diferentes tendencias. Está el tema de eléctrico, está híbrido, está de hidrógeno, o sea, hay muchos proyectos, hay que madurar las tecnologías. En el tema de la aviación, la madurez tecnológica por estar en el aire tiene que ser muchísimo mayor que lo que pudiera estar, por ejemplo, en una carretera, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que va a haber un proceso de maduración de tecnologías y después pues ya veremos cuál es la tecnología más adecuada. Piensa que también hay muchos tipos de aviones. Tienes aviones de 10 plazas, que son para vuelos, ¿sabes?, de 3 horas, tal. Tienes aviones para vuelos de 15, 17 horas. O sea, seguramente la tecnología mejor no sea la misma en todos digamos, los nichos de la aviación. Entonces, bueno, vamos a ver. Bien, entiendo que hay muchos proyectos, desarrollos de Airbus. Cuando desarrollan un prototipo, digamos, de este estilo, por ejemplo, o de otro, ¿qué se privilegia? ¿El precio, el tiempo o el confort? Digo, el tiempo de duración de un viaje, por ejemplo, ¿no? ¿A qué apuntan? O es una pregunta muy puntual que sería muy amplia. Es una pregunta bien amplia y en el fondo lo que nosotros es que el objetivo, nosotros vendemos bienes de equipo. Son bienes que compran aerolíneas para hacer negocio. Sí, Entonces, las aerolíneas obviamente lo que quieren normalmente es para el tipo de
de proyecto que tienen, aviones para tipo doméstico, regional, largo plazo, tener el menor coste unitario posible. Entonces nosotros tenemos que intentar desarrollar las tecnologías que permitan el menor coste de combustible, los menores costes de mantenimiento, los menores costes de fabricación, de forma que pongamos un proyecto en el mercado, un avión en el mercado, que pueda satisfacer las necesidades y que le dé a la aerolínea una ventaja competitiva con respecto a los aviones que están volando hoy en día, ¿no? O sea, el primer tema más importante es el precio, digamos, o lo económico que sea. Mira, hoy en día las aerolíneas, a pesar de que el combustible está barato, Sí, comparado con hace unos años, el mínimo mejor del coste de combustible que representa para ellos es entre el 35 y 40% de su costo total. Entonces, el costo de combustible es fundamental hoy en día. ¿Ok? bien. El coste de mantenimiento también es importante, el coste de propiedad es importante, pero yo diría que uno de los más importantes, si no el que más, es el coste de combustible. Obviamente, también dependiendo de las aerolíneas, tienen un mayor foco en el pasajero, digamos, para tener más confort, etcétera. Pero, o sea, al final, al cabo, son bienes de equipo que ayudan a las aerolíneas a hacer dinero, ¿no? Después pueden ir a la Mock-up Center ahí a la Mock-up ahí en Toulouse y pueden elegir el confort Claro, para claro, cada claro, modelo de avión, para cada aerolínea, ¿no? por supuesto. Bien. Eh, esto que hablábamos antes, el proyecto Perlan. Soy un enamorado del proyecto Perlan, Arturo. Lo debo decir, lo he conocido de primera mano. Eh, ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Están buscando, digamos, esto de que haya llegado a los 70, casi 80.000 pies, volando sin motor? ¿Se puede aplicar, se puede imaginar algo de esto en el futuro? Bueno, el proyecto Perlan es, como sabes, un proyecto que lo tenemos ahí en Argentina, porque es donde las condiciones climáticas permiten a este planeador subir lo máximo posible. Obviamente, todos estos proyectos lo que nos ayudan es a desarrollar tecnologías de futuro para ser más eficientes. Entonces, obviamente, no sé si específicamente del Perlan sacaremos la tecnología que nos ayude a desarrollar, pero son siempre investigaciones que lo que ayudan es a que podamos diseñar aviones lo más eficientes desde un punto de vista de aerodinámica, etcétera, posible, ¿no? Entonces, obviamente, todos tenemos aquí, sobre todo en la región, estamos muy orgullosos de este proyecto, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y cuáles son los planes de Airbus para la región, para América Latina y para Argentina en particular, verdad? Mira, en la región nosotros tenemos hoy en día unos 600 aviones, más de 600 aviones volando, y tenemos unos 500 aviones para entregas futuras, ¿no? Entonces, tenemos una posición del mercado muy importante, tenemos una buena cuota de mercado. Creo que la combinación de productos que tenemos entre el A220, que es nuestro avión más pequeño de 100-150 plazas, la familia 320, que es el avión más vendido no solamente en la región, sino también en el mundo, y con el A320neo, que permite una reducción del 20% comparado con la competencia, los aviones que le precedieron. El A330neo, que es del mismo estilo, una remotorización de un avión tremendamente exitoso, que ha sido el white body más producido. Y el 350, que es nuestro último desarrollo, que va desde 300 a 400 sillas. Tenemos una familia completamente nueva, donde los clientes pueden disfrutar de aviones de último desarrollo tecnológico con los mejores consumos de combustible comparados con los aviones precedentes. Entonces, nos pone una situación de ventaja porque esos aviones están desarrollados y están listos en el mercado. En la Argentina, mira, la Argentina pensamos que tiene un potencial enorme. Y es una de las razones porque hace unos cuantos años abrimos una oficina en Buenos Aires, y pensamos en el futuro del país y bueno, pues pensamos que el futuro y el potencial está ahí. Ahora tenemos que ver cómo podemos atraparlo y que la aviación se continúe a desarrollar.
La aviación no solamente es el transporte, es todos los negocios que van derivados de ella. Sí, IATA está diciendo que en la Argentina hay más de 300.000 empleos directos e indirectos y que representa más del 2%, el 2,1% del Producto Interior Bruto argentino. Es importantísimo. Y pensamos que hay potencial para subirlo, como en otros países. Entonces, es lo que nos tiene interesados en el país por el potencial de desarrollo, ¿no? perfecto. Hace poquito se cumplieron 5 años de la primera planta de Airbus en Estados Unidos, ahí en la Sí, ciudad de Mobile, en Alabama. ¿Piensan o se imaginan alguna en América Latina? ¿En bueno, Argentina, por ejemplo? en América Latina tenemos una fábrica de aviones. Son helicópteros, están en Itajubá, en Brasil. No son aviones comerciales, pero son helicópteros. Nosotros Bien, somos una empresa global. Tenemos líneas de ensamblaje y producción en Asia, en Europa, en sí, Estados Unidos y en América Latina. Y entonces eso es lo que da la diversidad y el reach de Airbus, ¿no? El tener toda esa diversidad, no solamente de fábricas, etcétera, pero también de personal, y yo creo que tener esa abertura de espíritu y diversidad es lo que nos ayuda a estar más cerca de nuestros clientes, ¿no? Arturo, me refería de aviones, ¿verdad? Sí, sí, Entiendo, entiendo, me entiendo, imagino. pero bueno, entiendo. Bien. ¿Qué mercado piensan que va a crecer más en demanda de aviones? ¿Sí? ¿Qué segmento chico, white body, los Mira, 350? definitivamente lo que estamos viendo, digamos, después de esta pandemia, es que el mercado doméstico y de corto alcance se va a recuperar antes y el mercado de largo radio va a ir un poquito con retraso sobre la recuperación, digamos, a corto plazo, en los próximos Sí, años, ¿no? Obviamente, en América Latina, los mercados que estamos viendo que son más importantes va a ser los mercados domésticos e intrarregionales. Pensamos que esos mercados tendrán ritmos de crecimiento un poquito por encima de los mercados, digamos, de largo alcance hacia Europa o hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, bien. eso es como estamos viendo el panorama de largo plazo, ¿no? Y me meto en nuestro país, en Argentina. Tenemos, por el tipo de territorio, ¿sí? Las distancias largas se cubren con aviones. Las pequeñas en bus o en tren, ¿no? En Europa las intermedias se cubren con tren. Bueno, ¿existe o va a existir alguna solución eh, aeronáutica para estas distancias intermedias en nuestro país, por ejemplo, pensando, ¿no? en la extensión, algo de 30, 50 pasajeros, no el 220 que ya son 100, 150, pero sino un poquito más chico. ¿Está Mira, pensando Airbus en alguna? eh, mira, nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, el efecto de los low cost digamos, en los dos países más grandes del continente, Brasil y México, tanto Gol cuando empezó y luego Azul, y en México Volaris, Viva, Interjet, lo que hicieron fue muy interesante porque hubo una transferencia de mucho bus a avión. O Sí, sea, hubo una transferencia de muchos pasajeros en un mercado como el eh, mexicano, donde había 3.000 millones de pasajeros de bus, de los cuales, sí, muchos son donde el avión no puede competir, o son menos de 100 kilómetros, o no hay aeropuertos, etcétera. Obviamente, esos nunca vas a poder acceder a ellos. Pero había trayectos de bus, como los hay en Argentina, de varios días. Entonces, y donde además la juventud, una vez que se acostumbra a volar en avión, no vuelve el bus, por las distancias, o sea, por todo lo que eso genera. Entonces, yo creo que se hizo muy bien en estos dos países, hubo un gran transferimiento del autobús al avión. Hubo una segunda ola que empezó en algunos países, en Colombia, en Chile,
en Argentina empezó, donde yo creo que esa segunda ola lo que está generando es también, piensa que nuestros países en la región son todos de extensiones grandes, centros de poblaciones grandes pero distantes, con problemas orográficos. Entonces, el avión está muy bien adaptado. Desgraciadamente en América Latina no hay tren, las distancias son largas, etcétera. Entonces, el avión está muy bien. Nosotros tenemos también en nuestro portafolio una joint venture con Finmecánica para hacer aviones regionales que se llama ATR, que hacen turboprops entre 40 y 70 plazas más o menos, que también son, por ejemplo, en Brasil tienen mucho éxito con Azul y con alguna otra empresa, para acceder a esos mercados donde una 220 es demasiado grande, donde también es de difícil acceso porque son aeropuertos extremadamente complicados en el medio de la selva, no tienen las distancias para generar vuelos con aviones grandes. Entonces sí hay, definitivamente yo creo que hay una combinación de soluciones. Va a haber esta combinación de intentar estimular el tráfico con bajas tarifas, va a haber también el potencial de desarrollar vuelos regionales, por ejemplo, con ATR. Entonces, yo creo que es una combinación para llegar a penetrar en el mercado argentino y tener mucha más capilaridad en este sentido, ¿no? Bueno, hubo una experiencia, digamos, había 2 ATR volando con Avianca Argentina, bueno, lamentablemente quedaron ahí, pero bueno, los he volado y la verdad que es fantástico porque es a eso, ¿no? Es la capacidad de un bus en un avión y las distancias obviamente se achican mucho, ¿no? Sí. Arturo, algo, antes de agradecerte y todo, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que no te hayas preguntado que quieras agregar de parte de Airbus América Latina? No, mira, muchas gracias, Pablo, por acceder aquí a tu programa. Yo creo que es importante pasar los mensajes, sobre todo al público, ahora que esperamos que la aviación retome en la Argentina en los próximos días. Eh, y que la gente se dé cuenta que la aviación es seguramente el medio de transporte más seguro para, para este tipo de transporte, ¿no? Y para eso que tanto las aerolíneas como los fabricantes, como las asociaciones, IATA, como incluso las entidades aeronáuticas, están trabajando en poner protocolos que permiten la seguridad, que permiten minimizar los contagios, no solamente por ejemplo, la tecnología que tienen los aviones, pero también por una cantidad de medidas que se solapan y que permiten minimizar lo máximo posible los contagios. Entonces, eso yo creo es importante intentar pasar este mensaje a la comunidad argentina para que volvamos a volar, ¿no? Sí, por supuesto. Cuanto antes mejor, por favor. Arturo, ya lo contestaste un poquito al principio. Te iba a preguntar, ¿te subirías a un avión mañana? Ya me contestaste, me dijiste que tenés un viaje planificado. Mañana no, pero el día 27, si Dios quiere, estaré volando a Sao Paulo, que es Bien, uno de los pocos destinos en América Latina, desde aquí Estados Unidos, donde podemos volar hoy en día es Brasil y México. Entonces, pero me encantaría volar a Buenos Aires cuanto antes y tomarme un bife con vosotros. bien. Avión favorito de Airbus, por supuesto. Mi avión favorito, yo creo que es Por, por ¿El 320? el 321. 321. ¿Por qué el 321? Mira, es el A320 más alargado y estéticamente me gusta mucho. O sea, es más por estética que por otra cosa. Bien, perfecto. El 321, acá está JetSmart acá, que tiene un pedido muy grande del Sí, 321 XLR, con el que planea, estuve hablando la otra vez con gente de la compañía, que planea hacer un Buenos Aires el día de mañana, ¿no? Buenos Aires-Miami o un Santiago-Miami en un sí, 321. lo que, Todo lo un que desafío. decía, lo que decía su CEO, Estuardo, decía Miami para todos, ¿no? Miami Entonces, para todos. es el avión que va a permitir
acceder a estos vuelos de largo recorrido con las tarifas más asequibles posibles, ¿no? Perfecto. Arturo, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por las respuestas. Ha sido un enorme placer tenerte acá en este programa desde el Patio Radio. Gracias, Pablo. Un abrazo. Cuídate. Un placer enorme, ¿eh? Hasta la próxima. Chao.